Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Otra noticia muy importante, Chucho y oyentes de RCN Mundo, en esta mañana del martes 1 de noviembre, tiene que ver con el sector energético. Y es que el Comité de la Regla Fiscal ha señalado en las últimas horas que el sector petrolero es necesario para la nación. Es decir, lo ha reiterado a través de un comunicado, dándole así un espaldarazo a los hidrocarburos. Este comité afirmó que los ingresos que le dejan al país son determinantes para la estabilidad fiscal y la balanza de pagos de Colombia. Este comunicado del Comité de la Regla Fiscal es bien interesante porque además recibió el respaldo del director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda del actual gobierno, José Roberto Acosta, quien ha escrito en su cuenta de Twitter: valiosa constancia del Comité de la Regla Fiscal que ratifica la necesidad de las inversiones e ingresos por exploración y explotación de hidrocarburos. Rápidamente, Andrés Espinosa, usted que es nuestro experto económico, ¿qué es este comité? ¿De qué se encarga? Porque vamos con invitado especial a esta hora. Muy brevemente, recalco que se llama Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Es un comité, un organismo técnico independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, compuesto por 7 miembros, 5 definidos por ese ministerio, y que realmente está para darle luces al gobierno y al país sobre 6 temas específicos que tienen que ver básicamente con el cumplimiento de la regla fiscal, analiza el marco fiscal de mediano plazo, evalúa la sostenibilidad de las finanzas públicas y establece, en casos de que sea necesario, la posibilidad de una desviación de ese compromiso de reducción del déficit fiscal. Este comité es sumamente importante para la salud fiscal de Colombia. Y a este pronunciamiento del comité, Chucho, se une una columna muy interesante publicada recientemente en el diario El País de España. Sin energía no hay potencia mundial de la vida. El retroceso de Europa hacia el uso del carbón enseña a Colombia que hacer la transición energética renunciando al desarrollo de hidrocarburos es un error garrafal. Su autora, la exministra María Fernanda Suárez Londoño, a quien saludamos a esta hora. Doctora Suárez, bienvenida a RCN Mundo, un placer estar con usted. Hola, buenos días a todos y buenos días a todos los oyentes esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Hemos venido escuchando las voces de los expertos, diversas voces a propósito de estos temas tan importantes. Bueno, inicialmente porque de una u otra manera se conectan los temas, ¿cómo analiza usted este pronunciamiento público de las últimas horas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre la necesidad de esta, de esta inversión e ingresos por exploración y explotación de hidrocarburos en el país? Bueno, tengo que decirles que yo soy miembro de ese comité, del Comité Autónomo, soy uno de los miembros independientes, somos 5 miembros independientes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y pues este pronunciamiento que se hizo ayer es justamente por la preocupación que existe respecto a que una decisión que se toma, o sea, hay como 2 marcos que es importante que los oyentes tengan, y es que ha habido pues las declaraciones de cómo sí o no continuar con la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos, y el otro tema que impacta en las cifras fiscales en el futuro, pues es también el régimen tributario que se determine en la reforma tributaria. Entonces el llamado del Comité Autónomo de la Regla Fiscal es un llamado a que cuando se analice el marco tributario y las decisiones que tome el gobierno, tengan en cuenta la competitividad, o sea, que para una empresa cualquiera, Ecopetrol o cualquiera de las empresas privadas, hacer un proyecto de hidrocarburos pues sea realmente realizable desde el punto de vista financiero, porque de lo contrario, pues una caída en la producción es muy elevado, y es necesario, son indispensables los ingresos que vienen de los hidrocarburos para que Colombia mantenga su sostenibilidad fiscal. Doctora Suárez, para los que no sabemos de economía, que creo que somos miles de personas, ¿qué es la regla fiscal y eso por qué es importante? Bueno, la regla fiscal lo que busca es asegurar que Colombia tenga una disciplina, es como cualquier hogar. Es como cualquier hogar en el sentido en que si uno gasta más de la plata que le ingresa, y eso es lo que pasa con Colombia, y el déficit lo que representa es cuánto gasta uno más
de lo que le ingresa, esa diferencia entre el ingreso y el gasto se cubre con deuda. Entonces, lo que la regla fiscal establece es que establece unas condiciones a través de las cuales Colombia tiene que ir disminuyendo su déficit y tiene que ir disminuyendo su deuda en el mediano plazo, de una manera, digamos, suave, para asegurar pues que se pueda hacer. ¿Y por qué es esto importante? Porque así como si una casa o un negocio se endeuda demasiado, lo que eso empieza a pasar es que los intereses le cuestan más y que muchas veces simplemente la gente dice, yo ya a usted no le presto más porque entonces usted no me puede pagar. Entonces lo que se busca con la regla fiscal es mantener esa disciplina. Y al final, ahora, algo que me parece que es importante en esta discusión, solo una sola cosa, es que si la tasa de interés aumenta para la República de Colombia, para la nación, eso después aumenta para las empresas y aumenta también para los hogares. Entonces el ancla de que haya endeudamiento barato es muy importante para todos los colombianos. Mire, yo quisiera preguntarle por el cambio que uno nota en algunos de los funcionarios de gobierno y si usted también lo está percibiendo así, por la vía de lo que ha dicho el ministro de Hacienda, por la vía de lo que ha dicho el propio director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. ¿Esos cambios le permiten al país estar tranquilos respecto de una nueva posición, una reconsideración y revisión de la posición inicial por parte del gobierno nacional, o no es suficiente? Pues yo creo que hay como dos cosas. Uno, vi que salió esta mañana la ponencia que va a ir para segundo debate de la reforma tributaria, pero no he podido leer, entonces ahí estaba toda la discusión de cómo va a ser el tema de la deducibilidad de regalías y cómo va a ser el tema de la sobretasa al sector de hidrocarburos, más el tema de zonas francas, que era muy importante. Todos esos temas son fundamentales y hay que ver cómo quedó esa ponencia, pero yo creo que ha habido una revisión desde el punto de vista técnico de asegurar, eso es como una cirugía, de asegurar que haya mayores impuestos, porque es muy importante decir que la reforma tributaria es necesaria, y que haya mayores impuestos y que el sector de hidrocarburos sea parte de ese mayor contribuidor a esta reforma tributaria, pero que sea en un punto justo para que no sea excesivo y tumbe la producción. Y ahí yo creo que el Ministerio de Hacienda ha tenido una posición buscando que así sea. Vamos a ver cómo quedó la ponencia. Y pues lo que hemos visto, los mensajes del presidente, de la ministra y el mensaje muy enfático del ministro de Hacienda diciendo que este sector de hidrocarburos es importante y que tienen que revisar muy bien las cifras antes de poder definir si se van a entregar nuevas áreas de exploración o no. Entonces, lo importante es que esa definición la digan de una manera muy contundente y que todas las acciones del gobierno estén coordinadas y que los mensajes sean contundentes de la importancia que tiene este sector para la seguridad energética de Colombia y para la economía. No se puede ser dubitativo en ese tema porque eso resta confianza para el sector. Doctora Suárez, a propósito de la confianza, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y de Minas, publicó recientemente una columna en El Tiempo, en donde él dice que los inversionistas extranjeros tienen más o menos 28.000 millones de dólares en títulos del Tesoro colombiano, en lo que se llaman los TES. Y él dice que mientras el gobierno no dé confianza, sino que vaya en sentido contrario, es decir, que den declaraciones los funcionarios, incluido el presidente, que alarmen a los mercados internacionales, pues que esa plata se podría desaparecer simplemente con oprimir una tecla. ¿Usted cree que podría llegar a darse algo así o le parece que lo que está haciendo el doctor Cárdenas simplemente es describir un escenario terrible, pero que es importante que la gente lo tenga claro? No, yo creo que lo que dice el exministro Cárdenas pues tiene toda la razón. Yo en mi vida pasada fui directora de Crédito Público antes de ser ministra y yo creo que, por ejemplo, los mensajes de respaldo que el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, ha puesto a todo este tema de la disciplina fiscal, de la contundencia que tiene que haber del presidente respecto a la importancia de cumplir con nuestros compromisos. Colombia es de los únicos países de Latinoamérica que siempre ha honrado, es importante y muy positivo siempre para el riesgo de Colombia.
Eso es fundamental. No puede haber equívocos, no puede haber dudas de que Colombia va a cumplir con sus compromisos de deuda, ni que en Colombia vaya a haber ningún tipo de control de capitales. Eso es fundamental y creo que ahora, digamos que se cierra la discusión de la tributaria, sería muy importante que el gobierno complemente ese cierre de la tributaria con un mensaje contundente respecto al sector de hidrocarburos, que como dice el comunicado del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el sector de hidrocarburos es el que en este momento en muchos aspectos le da certeza a la gente que le presta plata a Colombia, pues de que sí va a haber con qué pagar esas deudas, porque pues esos son los ingresos. Entonces al final el sector de hidrocarburos sí es la gallina de los huevos de oro de Colombia y no se la puede dejar ni herida ni acabar con esa gallina de los huevos de oro. Y yo creo que lo han dicho desde muchos frentes, ¿no? O sea, lo dice el ministro Cárdenas, lo dice el ex senador Jorge Enrique Robledo. O sea, esto no es una posición ideológica, que creo que esa es la diferencia. Acá hay un tema de realismo. Yo creo que todos apoyamos la transición energética que ya empezó y que el gobierno Petro tiene la posibilidad de acelerarla, pero esa transición energética, y eso es mucho de lo que trato de hacer alusión en mi artículo del País, tiene que ser una transición energética realista, una transición, y solo así realmente va a ser una transición energética que contribuya a las metas de cambio climático, pero que sea justa para los colombianos desde el punto de vista que no nos cueste y que no nos descuadre las finanzas del país, que al final son las finanzas de todos los colombianos. Doctora María Fernanda Suárez, para ir ya finalizando este diálogo con usted, una pregunta obligada. Hoy habrá un encuentro entre el presidente Petro y Nicolás Maduro en Caracas. Y hay que recordar también que a lo largo de estos 3 meses casi que lleva el gobierno de Gustavo Petro, se ha hablado mucho de, precisamente en relación con el tema que estamos abordando, la posibilidad de que en últimas termine Colombia importando el gas de Venezuela. Así lo ha dicho insistentemente, por lo menos el embajador Armando Benedetti, algo que también ha generado mucha roncha, muchos cosor. ¿Usted cree que en el diálogo de hoy debería quedar claro ese asunto? ¿Cómo se podría abordar eventualmente, sobre todo para que quizás Venezuela no le imponga ese tema en la agenda binacional a Colombia? Bueno, pues aquí hay como dos cosas, y yo creo que lo primero es aprender las lecciones que nos está dando Europa. Europa durante muchos años fue tomando la decisión de depender del gas de Rusia. Y el hecho de depender del gas de Rusia ha puesto a Europa en jaque desde el punto de vista energético. Europa ha tenido riesgos y ha habido alarmas de riesgos de que ahora en el invierno que está empezando tenga problemas de suministro de gas. Y en Europa, si usted no tiene suministro de gas, usted literalmente se puede morir congelado porque no funciona la calefacción. Además el gas es fundamental para generar electricidad. Entonces también los precios de la luz se han disparado, los precios del gas se han disparado, y muchas de las decisiones que tenían que tomar frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, pues los países europeos la están pasando muy mal. Entonces yo creo que ante semejante situación, nosotros ponernos en una situación de perder nuestra soberanía energética que hoy tenemos, Colombia no necesita en este momento realmente buscar fuentes alternativas porque tiene una cantidad de gas. Nos lo ha manifestado el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, que las oportunidades de gas que se han encontrado en el Caribe colombiano son muy importantes. Ha manifestado que incluso con un proyecto acelerado ese gas podría entrar en 5 años, que las reservas de gas son más o menos 8 años. Entonces son mensajes supremamente importantes. Yo creo que en términos generales Colombia debe trabajar y debe acelerar todos los proyectos que en suelo colombiano se puedan desarrollar de fuentes de gas a precios competitivos. La soberanía energética es fundamental y la seguridad energética de los colombianos es esencial. Entonces, creo que ese debe ser el mensaje principal. Efectivamente hay un gasoducto entre Colombia y Venezuela,
y uno puede tener ese gasoducto, digamos que listo para un momento en que cualquiera de los dos países, por un evento extraordinario, lleguen a necesitar el gas. Nosotros en el pasado le dimos gas a Venezuela, Venezuela había quedado de entregarnos gas y no nos cumplió, y eso es parte, digamos, de los antecedentes que ya tenemos. Entonces yo creo que hay que tener todo eso en consideración. Exministra Suárez, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la Academia, los exministros de Hacienda, de Minas, todos los analistas apuntan a la importancia de la política tributaria de hidrocarburos y la sostenibilidad fiscal y de comercio exterior de nuestro país. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en abandonar la exploración y explotación de nuevos pozos petroleros e insiste en gravar, por ejemplo, con la no deducibilidad de las regalías al sector y de hidrocarburos en Colombia? Pues a mí me ha parecido que es un poco, yo lo puse en mi artículo, es un poco difícil de poder entender cuál es la razón, inexplicable. Creo que está relacionado quizás con lo que la ministra de Minas nos ha expresado, y es que esa fue la promesa de campaña, pero creo que hay un aterrizaje que es muy importante, y es que es una cosa estar en campaña y otra cosa muy distinta es gobernar. Y para gobernar se requiere pues mucho realismo y mucho pragmatismo. ¿Y por qué es inexplicable? Y esto es muy importante para los oyentes. Porque si el tema fuera la lucha contra el cambio climático, en la que todos creemos que es absolutamente urgente, el foco de este gobierno debería ser la deforestación. Y de hecho el presidente Petro y la ministra de Ambiente han hablado de todo el tema del fondo para proteger la Amazonía, y ese es el debate correcto frente al rol de Colombia en el cambio climático. ¿Por qué? Colombia produce en el mundo solamente el 0.6% del total de emisiones de carbono que produce el mundo. Pero no solamente produce solamente 0.6, sino que de ese, la mitad de las emisiones que produce Colombia ocurren por la deforestación o cambio en el uso del suelo y agricultura. El sector de hidrocarburos, de producción de hidrocarburos y energético, de esas emisiones de carbono produce solamente el 12%. Y en específico, esto quiere decir que el sector de hidrocarburos de Colombia produce el 0.07%, o sea, es una ínfima parte de las emisiones del mundo. Entonces, por eso es que yo digo que es absolutamente inexplicable, porque nosotros vamos a acabar con un sector que nos da seguridad energética, que asegura que la gente, el gas que con lo que la gente cocina todos los días, el café y el huevo de por la mañana, pues sea a un precio razonable, y adicional a eso vamos a acabar con los ingresos que son los que nos da sostenibilidad fiscal. Por eso es inexplicable, y el debate y el rol de Colombia frente al cambio climático debe ser la deforestación y no acabar con el sector de hidrocarburos. Doctora Suárez, ¿usted cree que los mercados, eso que uno no sabe muy bien qué es, pero de lo que depende la economía colombiana, se tranquilizarían si renuncia la ministra de Minas, Irene Vélez? No, pues sobre eso me parece que no es apropiado opinar. Yo creo que importante es que haya una política consistente del gobierno y que haya una sola señal. No puede haber un ministro de Hacienda diciendo una importancia y otras personas del gabinete diciendo otra. Creo que para los inversionistas es muy importante. Sí. Doctora María Fernanda. Se fue la comunicación. Es importante recuperarla para poderle escuchar el final. Doctora María Fernanda. ¿Aló? Sí, es que le perdimos la señal por unos segundos. No, yo solamente decía que lo importante es que haya un solo mensaje. Tiene que haber un mensaje que empieza desde el presidente y que es el mismo en todo el gabinete. Muy bien, María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía, además integrante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Gracias a ustedes, que tengan una buena mañana.